temprano con estos transformadores y los transformadores entonces los vamos a, como dice, a representar y vamos a, para hacer finalmente, ¿cierto?, aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar solución al problema, vamos a que tener, digamos, que tomar las cargas, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, que están aquí en el segundo transformador, o sea, estas cargas, ¿cierto?, referirlas, ¿cierto?, finalmente, al lado, digamos, del generador, o al revés, uno podría hacer el estudio, digamos, desde este punto, digamos, desde la barra de la carga, y entonces en ese caso necesitaríamos referir, ¿cierto?, la tensión de este generador, ¿cierto?, al lado de la carga. Para eso entonces tenemos que tomar la tensión del generador, em, usar, ¿cierto?, la razón de transformación de este transformador, luego, ¿cierto?, usar la razón de transformación de este segundo transformador para que finalmente esa tensión quede referida a este punto de acá. Y lo mismo, ¿cierto?, con las impedancias que en esta línea, ¿cierto?, habría que multiplicar, afectarla, ¿cierto?, por la razón de transformación al cuadrado. Entonces, en este caso, como está acá, ¿cierto?, está referida a la carga, en este caso, ¿cierto?, al lado del primer transformador, ¿cierto?, tomamos esta carga, la referimos allá, pasada entonces por A al cuadrado, y después entonces tenemos que, cuando ya la tenemos en esta parte de aquí, tenemos que volver, ¿cierto?, a referirla aquí digamos, en el caso que estaba referida aquí en el, en el secundario del transformador TR1, pasarlo, ¿cierto?, al primario del transformador TR1, y ahí me quedaría entonces por el cuadrado, ¿cierto?, de la razón de transformación del transformador 1. Entonces, esta carga de aquí, afectada primero por la primera razón de transformación al cuadrado, después por la segunda, y queda, ¿cierto?, como carga equivalente a un nivel de tensión equivalente, ¿cierto?, a la que tiene el generador. Esta línea, ¿cierto?, que está aquí en el secundario, entonces hay que pasarla al primario y vamos a tener entonces un circuito equivalente como el que está, ¿cierto?, aquí. Entonces, eso es bastante complejo, pensando, ¿cierto?, que en un sistema de potencia van a haber varios transformadores, varias razones de transformación, y como dice ahí, se torna complejo, o más bien, ¿cierto?, se torna inmanejable. Entonces, lo que se hace es trabajar, como aparece allí, en sistemas por unidad, y esto no es nada más que normalizar, digamos, las variables de tensión y corriente, y por lo tanto, como aparece también, impedancia de cada uno de estos, en cada uno de estos lados, digamos, de los transformadores, y eh, de manera que este cambio, digamos, de razón de transformación quede un poco, digamos, oculto. De todas maneras, digamos, se hace para llegar a un circuito equivalente, pero si lo hacemos en términos, como dice, de por unidad, eh, queda como, digamos, más natural, o queda oculto el proceso que estamos haciendo, digamos, de cambio de las impedancias desde un lado de un transformador, digamos, a otro. Entonces, ¿qué es esto de trabajar digamos, los sistemas en valores por unidad? Simplemente expresar, digamos, cualquier valor, ya sea tensión, corriente, potencias, activa, reactiva o impedancias, en, en proporción o en porcentaje de un valor que ahí aparece, cierto, base. Entonces, tiene ahí, cierto, un valor real de la variable, que en este caso estamos definiendo, ¿cierto?, como x, y la dividimos o la normalizamos por el valor base, que correspondería, en otras palabras, ¿cierto?, al 100% de nuestra tensión o nuestra corriente, y eso entonces se denomina ahí, como aparece, la variable en por unidad. O sea, si fuera una tensión sería B en por unidad, si fuera una corriente P en por unidad, B en por unidad, y así sucesivamente. Entonces, una de las, digamos, de las pasos que hay que hacer, ¿cierto?, para poder definir o expresar, digamos, en nuestro sistema, como se dice finalmente en una base común, es elegir cuál va a ser nuestra base o nuestro sistema, digamos, de referencia. Y que básicamente se elige, digamos, uno de los componentes del sistema. Por ejemplo, hablemos en este caso, ¿cierto?,
de este sistema de acá, podemos elegir entonces los valores característicos, ¿cierto?, del generador para referir, digamos, todos los parámetros digamos, en relación a eso, a los parámetros de este sistema de acá. Entonces, como aparece aquí, para poder definir, digamos, los valores bases se requieren dos, em, dos parámetros, digamos, de nuestro sistema. Y típicamente esos dos valores, como aparece allí, ¿cierto? Es la potencia o la capacidad de potencia, digamos, de nuestro equipo que estemos eligiendo como base y la tensión. Y una vez que tenemos entonces esos dos valores, elegimos, por ejemplo, el valor nominal de tensión del generador y la potencia nominal digamos, de ese generador. Entonces, esos son nuestros valores de referencia. Pensemos que ese es el 100%, ¿cierto?, para los valores de potencia y para los valores de tensión respectivamente. Una vez entonces que elegimos los valores bases, ¿cierto?, como digo, lo típico es tensión y potencia. Se define el resto, digamos, de las variables, o sea, podemos desprender, ¿cierto?, cuál sería el valor base de corriente, y sabemos entonces que, ¿cierto?, potencia es tensión por corriente, por lo tanto, ¿cierto?, si conocemos la potencia base y la tensión base, vamos a poder conocer, ¿cierto?, la corriente base. Y lo mismo en el caso, digamos, de una impedancia. Entonces, la impedancia se define, como aparece aquí, la razón entre la tensión base y la corriente en base. Entonces, eso es la impedancia, ¿cierto?, base del sistema. Y la idea entonces es que vamos a especificar en el fondo, ¿cierto?, todos los parámetros de nuestro sistema, resistencia, inductancia, etcétera, del resto de los componentes en porcentaje del valor que tiene nuestro equipo, ¿cierto?, base, que en ese caso, ¿cierto?, sería el generador. Ahí están entonces todas las cantidades que podemos referirnos en por unidad, ¿cierto? Ya conocemos entonces todos los valores base de tensión, de corriente, de impedancia, por lo tanto, ¿cierto?, cualquier variable de tensión o corriente la podemos expresar en términos, como aparece allí, ¿cierto?, de en valor, digamos, en por unidad. Se habla normalmente en por unidad, pero inconscientemente normalmente es más fácil pensar en valor, digamos, en porcentaje. Entonces, como vamos nosotros a ver que hay una diferencia eh, entre lo que es potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Entonces, aquí suena medio raro, ¿cierto? Si nosotros estamos normalizando, expresando por unidad la potencia activa, que estemos dividiendo, ¿cierto?, la potencia activa, no por una potencia activa base, sino que por como aparece ahí, por la potencia aparente base. Entonces, pero aquí está la explicación, ¿cierto? Todas estas son potencias, entonces, por eso es la razón que se normaliza entonces por la potencia aparente base. Y acá entonces, lo anterior, digamos, parece sencillo, como digo, cosa de definir solamente cuáles son nuestras bases de tensión y potencia. Con eso estamos definiendo entonces el resto de los parámetros de corriente, impedancia, potencia activa, reactiva, base, y cualquier valor entonces lo podemos expresar en por unidad, en porcentaje de eso. Eh, como dice, eso suena razonable y, y sencillo. El problema viene cuando comenzamos entonces a usar, digamos, esto y nos encontramos que muchos de los parámetros que vienen en los equipos vienen en por unidad, o sea, ya están en por unidad. O sea, si nos vamos acá al ejemplo que estamos viendo, entonces los parámetros de este generador vienen en por unidad de valores bases del generador. Si analizamos el transformador, hay muchos parámetros que van a venir en por unidad de la base de este transformador. Lo mismo, digamos, la línea, o sea, la línea normalmente se define
de acuerdo a digamos, al nivel de tensión y la capacidad de transferencia de potencia. Entonces los parámetros uno los podría encontrar digamos, por unidad o en porcentaje, ¿cierto? De los valores de su propia base, como se dice. Y así sucesivamente. Entonces es común que encontremos, ¿cierto?, que los parámetros de nuestros, ¿cierto?, de nuestro sistema, de nuestros elementos, estén en otra base, como se dice. Y allí entonces eh, la idea es finalmente llegar, ¿cierto?, a representarlo a una base única y por lo tanto, como aparece aquí, hay que cambiar, como dice, de base, el parámetro que estaba en una base, como aparece allí, 1, llevarlo a la nueva base o base 2. Y allí hay una serie de fórmulas que normalmente complica, digamos, a la gente, pero el concepto en realidad es sencillo. Si tenemos los valores por unidad de una base 1, entonces lo que tenemos que hacer es llevarlo a su valor, digamos, real. Y una vez que ya lo tenemos en el valor real, entonces lo normalizamos, ¿cierto?, por la nueva base, que es lo que aparece, digamos, aquí. Entonces, por definición, si queremos llevar, digamos, un parámetro, en este caso, ¿cierto?, un valor X a una base 2, sería el valor real que tiene esa variable dividido, ¿cierto?, por el valor base de la 2. Entonces, el valor real, ¿cierto?, de la variable X eh, tendría que ser el valor que tiene en, eh, por unidad, ¿cierto?, multiplicado por su valor base, como aparece acá. O sea, el valor real, ¿cierto?, de X era el valor, ¿cierto?, que había por unidad en la base 1, multiplicado, ¿cierto?, por el valor base de la 1. Entonces, este es el concepto, como digo, no es difícil digamos, de manejar, y se desprenden entonces, a partir de esa definición, se desprenden una serie, digamos, de em, fórmulas para poder cambiar, como aparece aquí, entonces, la impedancia que estaba dado, digamos, la impedancia de un equipo que estaba dado en una base 1, llevarlo, ¿cierto?, a una nueva base, y al hacer, digamos, las relaciones, entonces nos queda aquí, como aparece, ¿cierto?, em, la razón, digamos, de las potencias de la base 2 con respecto a la 1, multiplicado por el inverso, digamos, de las tensiones de las bases, que, como digo, nos va a dar entonces el nuevo valor. Entonces, estas fórmulas, a pesar de que es llegar y aplicarlas, como digo, normalmente no son muy amigables. Y es la única dificultad probablemente que tiene esto de manejar los sistemas por unidad. Pero si nos quedamos, digamos, con el concepto, eh, es relativamente sencillo de entender. Lo anterior que estaba allí, para no complicar las cosas, digamos, las definiciones eran en términos o para un sistema que llamamos monofásico, y para el sistema trifásico, entonces, hay que tomar en consideración que las potencias, ¿cierto?, son raíz de 3 veces las tensiones de línea por la corriente, digamos, de línea. Entonces, si en un sistema trifásico nos damos, ¿cierto?, la potencia base y también nos damos la tensión base, que normalmente en el sistema trifásico lo que se da como tensión base es la tensión de línea, y cuando hablamos de sistema trifásico en forma, digamos, em, natural, debemos pensar de que lo que se nos está dando es la tensión de línea y no la tensión de fase. Cuando se habla de un sistema trifásico de 380 volts, lo que esos 380 volts son la tensión de línea, la tensión de fase, que es la que, ¿cierto?, llega a nuestros domicilios, es la tensión de línea partido por raíz de 3, y eso es lo que nos da 220 volts. Y
como digo, cuando nos referimos a ese sistema, no nos referimos como un sistema trifásico de 220 volts, sino que como un sistema trifásico de 380, que es la tensión de línea. Entonces, cuando calculamos la potencia en los sistemas trifásicos, es raíz de 3 veces tensión de línea por corriente de línea. Entonces, da la tensión, perdón, la potencia base, ¿cierto? Y tensión base, la corriente base, ¿cierto? Estaría dado por 1 partido por raíz de 3. Y lo mismo entonces para digamos, impedancia que habíamos definido anteriormente, pero en el caso, digamos, de la impedancia, pensando que nosotros vamos a ir finalmente a un equivalente monofásico, entonces la impedancia va a ser la, digamos, tensión de fase partido o sea, digamos, tensión base de fase partido por corriente base, pero en el caso de la impedancia ocurre que ese raíz de 3 se cancela, entonces podemos tomar derechamente tensión de línea al cuadrado partido por la eh, potencia, digamos, aparente en trifásica. Eh, Estamos, como digo, hablando en cuanto es, o vamos dirigiéndonos, como dice, a que nos vamos a representar estos sistemas como equivalentes monofásicos. Y entonces aquí aparece una recomendación, que es otro de los problemas, si el sistema está en estrella, está en triángulo, eh, y entran, como digo, las complicaciones de cómo aplicar esa fórmula. Y entonces, como aparece allí, ¿cierto? Lo más recomendable es convertir primero, digamos, el equivalente de ese circuito que pudiera estar en delta, convertirlo primero en estrella y luego recién aplicar, digamos, la conversión, ¿cierto? O la representación de ese sistema en, por unidad. Entonces, como la idea, como digo, como llegamos a esta a esta idea de utilizar por unidad, es precisamente, como dice, facilitar el análisis de los sistemas o la representación de los sistemas, ¿cierto?, que tienen muchos transformadores, que es algo, digamos, natural o típico en sistemas, digamos, en sistemas de potencia, ¿cierto?, dado que hay varias etapas de conversión de niveles de tensión, ¿cierto?, subir tensión en un lado, en la parte de generación, bajar tensión en el lado, ¿cierto? Una vez que salimos ya del sistema de transmisión hacia el sistema de distribución y después del sistema de distribución de media tensión al sistema de baja tensión. Entonces, está nuevamente, como digo, la salvedad del raíz de 3 y, como digo, llevar finalmente a sistemas entonces equivalentes por fase, en realidad más que de equivalentes monofásicos, equivalentes, digamos, por fase. Esto ya lo vimos. Y aquí entonces hay un ejemplo que no lo vamos a, digamos, a hacer con detalle, no es la idea, digamos, del curso, pero simplemente ilustrar cómo se realiza este proceso. Como digo, finalmente, si nosotros pensamos en un simulador, es probable que algunos de los parámetros que haya, ¿cierto?, que especificar estén, digamos, en por unidad. Y si tenemos entonces ese sistema viene o representar un sistema real, habrá que llevarlo entonces a por unidad, ¿cierto? Y la otra facilidad que normalmente tienen, digamos, los sistemas hoy en día, que ya no pueden manejar cada uno de las especificaciones, por lo menos del componente, o de los componentes pueden manejar, digamos, su propia base. O sea, en el fondo, ¿cierto? Nosotros no vamos a dibujar un circuito equivalente, ni vamos a tener la necesidad de encontrar tensiones o corrientes, ¿cierto?, mediante métodos analíticos. Entonces, ¿cómo se ocupa esto el sistema por unidad? Entonces, aquí hay un ejemplo de un sistema
generador, ¿cierto? Una línea de transmisión y una carga, que en este caso es un motor, ¿ya? Tenemos entonces, se eleva la tensión, pasa, ¿cierto? Se transmite aquí en alta tensión y se reduce después entonces la tensión de acuerdo al nivel de la carga, que en este caso son niveles parecidos, digamos. Entonces, eh, y los parámetros, pensemos que los parámetros entonces de cada uno de estos elementos está dado, ¿cierto? En por unidad, ¿ya? Y normalmente, como dicen, por unidad de su propia base, como se dice. O sea, si este es un generador de, como aparece ahí, ¿cierto?, de 100 MVA y 13.8, entonces vamos a elegir, como aparece aquí, ¿cierto?, vamos a elegir esos valores como valores base de todo nuestro sistema. Entonces los valores, digamos, o los parámetros, digamos, de este generador ya están en su propia base y hay que representarlo en esta base de aquí, así que ahí no hay que hacer nada, pero sí, ¿cierto?, en el transformador, en la línea y en el motor. Entonces aquí están dados, digamos, los diferentes niveles de tensión. Eh, Aquí entonces el generador es de 13,8. La línea es de 120, no aparece aquí, pero tenemos un transformador, ¿cierto? Que va, el primer transformador, ¿cierto? Va de 13,8 a 110, perdón. De 13,8, ¿cierto? A 110, ¿ya? Y después entonces aquí obviamente fue tal vez no para hacer las cosas muy fácil, pero este transformador no es de 110, sino que es de 120, ¿ya? La razón de transformación es de 120 a 44. Eso no quiere decir que no se pueda usar a 110, simplemente que este, como digo, lo estamos usando, si fuera realmente de 110 a 14, entonces lo estamos usando en una tensión menor. Y cada uno de estos transformadores entonces tiene valores, como dice ahí, por unidad, pero están en su propia base. En este caso, ¿cierto? Este está en una base, el transformador 1 está en una base similar al, eh, al ¿cuánto es? Al generador. eh, no así, digamos, el transformador 2 y también, ¿cierto? El motor. Y la línea, tal vez la línea es la más fácil, ¿cierto? La línea eh, normalmente, digamos, no va a estar por unidad. eh, entonces, están dados, ¿cierto?, los valores reales de resistencia y reactancia, ¿cierto? O equivalentemente, ¿cierto?, inductancia. Entonces, se hacen los cambios, como digo, algunos de estos no se van a modificar. Eh, lo que se recomienda, o como se dice aquí entonces, es determinar los valores base de tensión en cada una de las partes del sistema. O sea, cada vez que hay un nuevo nivel de tensión, entonces lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si elegimos como base la tensión de este generador, ¿ya? Cuando pase a través de este transformador, entonces en esta región de acá va a haber una nueva tensión base. Todos los elementos que estén acá, entonces los vamos a normalizar, ¿cierto? De acuerdo a esa tensión base en esta sección de acá y de acuerdo, digamos, a la potencia base que nos dimos originalmente, porque cuando pasamos la potencia base, en el fondo, ¿cierto? A través de un transformador, no cambia. El transformador no modifica la potencia. Entonces, lo que sí modifica es el nivel de tensión. Entonces, una tensión base aquí, en este lado, ¿cierto? Tendrá que estar afectada de acuerdo a la razón de transformación en este lado de acá. Entonces, aquí vamos a tener una nueva tensión base y la misma potencia base, y lo mismo aquí, ¿cierto? Vamos a tener una nueva tensión base y la misma potencia. Eso nos da entonces los valores en base, digamos, de impedancia en las regiones 2 y 3, y los valores entonces, en este caso, ¿cierto? Del motor habrá que llevarlo a valor real, digamos, primero, ¿cierto? Y luego normalizarlos entonces con los valores base aquí en la región 3. En el caso, ¿cierto?, del transformador, lo mismo. Entonces, tomamos los parámetros del transformador, los llevamos al valor real y los normalizamos entonces. eh, Ya ahí podemos elegir ya sea la tensión base de este lado o la de ese lado, por unidades finalmente nos va a dar lo mismo. Y los parámetros, digamos, de la línea.
Entonces, eso es un poquito largo, no lo vamos a hacer, solamente la idea es reflejar de que, ¿cierto? Vamos a tener entonces tensiones base y con las tensiones base vamos a tener impedancias base en cada una, digamos, de estas regiones. Y que es lo mismo que pasar en realidad, si teníamos una impedancia base aquí, ¿cierto? Pasarla al otro lado por el A cuadrado y lo mismo acá, entonces esa impedancia, ¿cierto? Que estaba acá, pasarla al otro lado por el A al cuadrado, ¿cierto? Que ahora no estamos usando ese A al cuadrado, pero si nos damos cuenta, las impedancias están ahí afectadas siempre por un cuadrado de la tensión, y el cuadrado de la tensión nos va a quedar, digamos, un cuadrado de las relaciones de tensión, y eso es indirectamente, ¿cierto? La razón de transformación. Es solamente otra forma de trabajar. Entonces, están los valores bases, como dice ahí, en cada uno de los, ¿cierto? De los lados del transformador, la impedancia base del sistema en general, ¿cierto? O sea, en la base de 100 y 13,8, que era la que donde se quiere representar todo el sistema, ¿cierto? Que queremos llevarlo a todos los valores referidos en porcentaje, ¿cierto? En por unidad de estos dos valores de ahí. Entonces, la impedancia base en esa parte de allí es 1, algo, ¿cierto? Pequeña. En alta tensión ya digamos, es eh, bastante mayor, ¿cierto? Pero si uno ve, como digo, la relación entre esta y esta, nos damos cuenta que hay, ¿cierto? Una relación, como dice, de las tensiones al cuadrado, que es la razón de transformación, en este caso el transformador 1. Lo mismo aquí, ¿ya? Después de que hay una bajada, ¿cierto? Y entonces se llega a los valores, como dice, por unidad de cada uno de estos, que son diferentes a los que habíamos partido, o estos son, digamos, los que nos dieron, y vamos a llegar, como digo, después de un procedimiento, vamos a llegar entonces a los valores en por unidad, ¿cierto?, de cada uno de estos, en la base, en este caso, ¿cierto?, del generador. Y nos quedará entonces un circuito equivalente. Recordemos, ¿cierto? El equivalente simplificado de un transformador era simplemente una impedancia serie. Esa se conecta entonces en el transformador, digamos, está en serie con la línea, está la impedancia de la línea. Y aquí tenemos la impedancia del segundo transformador, digamos, por unidad, todas, como digo, referidas a la base del generador. Y entonces, este último es la representación, ¿cierto?, de los valores en por unidad del motor o de nuestra carga y de la tensión. El motor en este caso era una máquina sincrónica, y como máquina sincrónica entonces tiene, ¿cierto?, una impedancia en serie con una fuente de tensión. Y la que tenemos aquí entonces en el lado derecho es el equivalente, ¿cierto?, del generador, que tiene entonces una fuente de tensión en serie con una impedancia. Entonces, esa es la forma de trabajar en el sistema, digamos, en por unidad, y la idea entonces era poder tener un circuito común, ¿ya?, para poder entonces allí después, ¿cierto?, aplicar las análisis de nodo, las leyes de Kirchhoff de nodo, y con eso, ¿cierto?, encontrar las tensiones y corrientes primero en nuestro circuito equivalente, y después que es cierto que las tenemos en nuestro circuito equivalente, pasarlas, ¿cierto?, de valores en por unidad a valores reales, y finalmente entonces conocer los niveles, como dice, de tensión, potencia, etcétera, en cada uno de los, digamos, reales de cada uno de estos elementos. Aquí estamos mostrando entonces un diagrama unilineal el sistema de Punta Arenas, que está como bastante, digamos, eh, no parece muy sencillo, ¿ya? Pero los sistemas, obviamente, Punta Arenas son sistemas pequeños, ¿cierto? Así que es un sistema real de potencia, ¿cierto? Como la representación del sistema del norte es bastante más complejo. En los estudios general de Edelman se elige, o muchos de sus parámetros están dados por unidad de la capacidad de la línea. Entonces, vamos a describir primero, entonces, en Punta Arenas, ¿cierto? Tenemos la central principal, que es la Tres Puentes,
que es la que está aquí en la izquierda, y lo otro, ¿cierto?, que es Punta Arenas, ¿ya? Está aquí. Y en Punta Arenas, entonces, donde salen muchos de los alimentadores hacia la ciudad, que son los que están ahí. Y la energía, entonces, o potencia, ¿cierto?, se transfiere desde la central de Tres Puentes a través de una línea que es la que está aquí, que es una línea de 66 kilovolts y con una potencia que no la veo allí, no recuerdo exactamente los valores, pero es, no sé si es 30 o 33 MVA. Entonces, muchos de los parámetros, como digo, de este sistema están dados por unidad de esa, de esa base. Ya. Vamos a suspender un ratito, vamos a dar un recreo de unos 15 minutos y volvemos. ¿Aló? Ok, profe. Ya. Ya, profe. Ya, profesor.
Aló, de nuevo. Hola, profe. Hola, hola. Hola, hola, profe. Ya. Sigamos entonces. Sigamos. Ya, presentar. Bueno, entonces la idea es, ya tenemos, ¿cierto?, un circuito equivalente de todo nuestro sistema. Y obviamente, ¿cierto?, queremos encontrar o saber, como se dice, cuál es el estado de nuestros sistemas y las tensiones, ¿cierto?, en cada una de estas barras, como se denomina, ¿cierto?, o nodos, están en los niveles adecuados y cuáles son los niveles, ¿cierto?, de corriente o de potencia que están manejando, ¿cierto?, cada uno de estos transformadores, líneas, etcétera. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Obviamente se utilizan, ¿cierto?, las leyes básicas de electricidad, y esas son la- las leyes de Kirchhoff. Y ahí hay entonces dos, la de tensión y la de corriente, y en sistemas de potencia y en general para, digamos, soluciones de tipo numérica, es más amigable la, digamos, la ley, digamos, de Kirchhoff de corriente, o la que, ¿cierto?, denominamos análisis de nodos, que básicamente es cierto que la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nodo son iguales entonces a cero. Las corrientes, ¿cierto?, al nodo se pueden determinar conociendo las tensiones en las barras y los parámetros, ¿cierto?, de las líneas o las conexiones entre esas barras. Entonces eso es lo que vamos a plantear acá, solamente también de ejemplo, y tal vez, digamos, si sirve el dato, es de todas maneras, ¿cierto?, el computador o los programas hacen automáticamente todas estas conversiones, ¿cierto?, de unidad y obtención, digamos, del circuito equivalente, de manera que hasta hace, bueno, ahora, digamos, los software son bastante más amigables, tienen interfaces, pero una forma de describir el sistema en estos simuladores antes era describir los elementos que estaban conectados nomás entre las tantas barras, ¿cierto?, y sus parámetros. Y después entonces el sistema, una vez que uno tenía especificado, ¿cierto?, que tenemos conectado acá, por ejemplo, como aparece aquí, el bus 1 y el bus 2, perdón, el bus 1 y bus 3, ¿cierto?, por la parte de arriba, o equivalentemente, ¿cierto?, el nodo 1 y el nodo 3, ¿cierto?, hay un transformador, que lo podríamos, ¿cierto?, hay dos transformadores en serie, los podríamos reducir a uno. Entonces simplemente podemos poner cuál es la impedancia que está entre estos dos nodos y entre todo el resto, digamos, sistema, digamos, el algoritmo va a generar las ecuaciones de nodos, y después va a aplicar algún método numérico para encontrar la solución a esas ecuaciones de nodos, y típicamente es el método de Newton-Raphson en el caso, digamos, de sistemas eléctricos. Entonces aquí hay un sistema de 3 nodos, tiene bastante transformadores entre medio, pero al final, ¿cierto?, estas las podemos reducir a una sola impedancia, lo mismo acá y lo mismo allí, y podemos entonces, conocidas las impedancias entre los nodos y las tensiones, vamos a poder establecer, ¿cierto?, las corrientes entonces que salen en este caso o que entran, digamos, a este nodo, que sería, que pensemos en la que sale del generador. Entonces entra este nodo y esa, ¿cierto?, saldría una parte a través de este transformador y la otra parte, ¿cierto?, a través de este transformador. La suma de todas esas corrientes entonces es cero. La corriente que sale por este transformador, por esta rama de aquí, como se dice, es entonces la diferencia de tensión entre estos dos nodos, partido, ¿cierto?, por la impedancia equivalente aquí de esta rama,
Después tenemos lo mismo acá y eso entonces tendría que ocurrir que cuando aplicamos, digamos, en las ecuaciones, ¿cierto?, de Kirchhoff a este nodo, deberían sumar cero, ¿cierto? Lo mismo aquí y lo mismo allí. Entonces, en este problema o en este sistema de acá, para encontrar, digamos, su estado completo, van a haber tres ecuaciones, digamos, de nodo, que al final eso, ¿cierto? Va a ser un sistema de 3x3 y dado entonces tres variables o tres, digamos, datos, podremos encontrar, digamos, los tres que nos faltan. Entonces aquí está la representación de ese sistema y aquí hay que recalcar algo. Normalmente, ¿cierto?, uno piensa en términos de impedancia en sistemas eléctricos y, como digo, en circuitos eléctricos. Y para los análisis de nodo, entonces tenemos más útil es el inverso, ¿cierto?, de la impedancia, que es la admitancia. Entonces, por ejemplo, ¿cierto?, la corriente que pasa a través de esta rama, ¿ya? Es, ¿cierto? Dijimos, pensemos, tensión 1, ¿cierto? La tensión, digamos, de la barra 1 menos la tensión de la barra 3, partido por la impedancia, ¿cierto?, de esta rama de aquí. O la alternativa es, si en lugar, ¿cierto?, de usar el concepto de impedancia, entonces usamos admitancia, que es 1 partido, ¿cierto?, por la impedancia. La corriente que habría entonces, circularía a través de esta rama, es simplemente la admitancia por la diferencia de tensiones entre la barra 1 y 3. Entonces, hacemos, como dice, eh, eh, si seguimos ese tratamiento y aplicamos acá, por ejemplo, ¿cierto? Sumatoria de corrientes que entran aquí al nodo 1, tendríamos, ¿cierto?, que aquí tenemos una corriente y su 1, igual, ¿cierto?, a todas las corrientes que salen, normalmente se dice, ¿cierto? Corriente entonces que va en esa dirección sería B3 menos B1, ¿cierto?, por la admitancia YB en este caso, ¿cierto?, más Y2, o sea, perdón, B2 menos B1 por la admitancia YA, más la eh, tensión en este caso, ¿cierto?, que sería del nodo N, o como dice el nodo de referencia, que es 0, menos la tensión entonces del nodo 1 multiplicado por Y. Entonces, esa sería la ecuación, digamos, para el primer nodo. Lo mismo vamos a tener entonces para el nodo 2 y para el nodo 3. Y esto va a formar entonces un sistema de ecuaciones que van a quedar en función, digamos, de las corrientes que se inyectan a las barras, que son las que, podríamos decir que son las que se conocen, los parámetros, ¿cierto?, de cada una de estas ramas. Y con eso entonces la idea es encontrar cuáles son las tensiones, ¿cierto?, de las barras 1, 2 y 3. Entonces, en este caso se dice las inyecciones de corriente, vamos a poder encontrar entonces las tensiones que hay en nuestro sistema. Una vez que tenemos las tensiones, entonces podemos encontrar, ¿cierto?, las corrientes que circulan a través de cada una de estas ramas que corresponden, ¿cierto?, a líneas y transformadores. Entonces, em, se plantean las ecuaciones, como digo, esas van a quedar en el caso anterior, ¿cierto? Habíamos hecho como era la, la metodología, ¿ya? Y en general, ¿cierto? Eso lo podemos, como dice, expresar como aparece aquí en forma matricial. Entonces, las corrientes, digamos, las corrientes, en este caso este es un vector de corriente, entonces será la corriente que entra al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3, pensando que el sistema era de 3 nodos, es igual entonces a una matriz que se llama, ¿cierto?, de admitancia, y admitancia de barra, tiene, digamos, el apellido más, digamos, para reforzar el concepto. Entonces, la corriente es proporcional a esa admitancia, o matriz, digamos, de admitancia, por el vector, digamos, de tensión. Si nosotros queremos encontrar entonces las tensiones dadas las corrientes, habría que, ¿cierto?, dividir por la matriz o, digamos, multiplicar, como se dice, por la inversa de esta matriz. Entonces, esta es la forma que tendría esta matriz, ¿cierto? En este caso hay tres barras, entonces, y tres tensiones.
La matriz entonces sería de 3 por 3 y como aparece aquí entonces tiene los elementos Y11, Y12, etcétera, etcétera. Entonces este representa la corriente, ¿cierto? Debido, como dice, a la tensión, a la tensión, digamos, de la barra 1. Esta representa, ¿cierto?, la corriente entrando al nodo 1, ¿cierto?, debido a la tensión 2 y la otra debido a la tensión 3. Aquí la segunda, entonces, tendremos un parámetro, ¿cierto?, que nos dice eh, cuánto sería, ¿cierto?, la corriente, ¿cierto?, en la barra 2 debido a la tensión 1, después a la tensión 2, la tensión 3, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay varios elementos, los que aparecen con igual subíndice son los que se denominan, como aparece ahí, admitancias propias, y las otras, digamos, que están entre los nodos, en este caso 1 y 2, sería admitancias mutuas entre el nodo 1 y el nodo 2. Entonces, básicamente, digamos, la corriente en el nodo 1 es proporcional, ¿cierto?, a la tensión del nodo 1. Ese factor de proporcionalidad es la admitancia, ¿cierto?, de ese nodo, más un término por la tensión 2 y más un término más por la tensión 3. Entonces, aquí hay ¿cuánto es? Un circuito que es el mismo anterior y entonces están aplicadas ¿cierto? El procedimiento que vimos anteriormente y em, si hacemos, digamos, ese procedimiento, como digo, el primer elemento que se ve acá, ¿cierto? Que son los propios, se dice, es la suma de todas las admitancias que están conectadas a este nodo. ¿Ya? Entonces, en este caso tiene YA, B y T, están allí. Y la admitancia que tiene este otro, esta con mayúscula, que digamos, mutua entre el nodo 1 y 2, es igual a menos la admitancia, digamos, que está aquí en, en- entre el nodo, en este caso, perdón, 1 y 3, ¿cierto? Que sería esta de acá. ¿Ya? Entre el nodo 1 y 2 tenemos conectado este de ahí, también con signo menos. Y aquí veamos del 2, ¿cierto? Que es lo que hay en el nodo 2. Entonces tendríamos una admitancia propia, que sería la suma de todas las admitancias, que sería en este caso entonces A, C, C está ahí, y E. A, C y E. ¿Ya? Y las admitancias mutuas, entonces, en el nodo 2, ¿cierto? Una es hacia el nodo 1, que es YA, y la otra, ¿cierto?, es hacia el nodo 3, que es YC. Y lo mismo entonces para el otro nodo de allí. Y aquí entonces está, como digo, más claro que queda aquí una matriz de admitancias, ¿ya? Em, que depende entonces de las admitancias, ¿cierto?, que están conectadas entre los nodos. Esto también, como digo, es un algoritmo que genera finalmente, digamos, va a generar estas ecuaciones y en forma conceptual uno diría que para encontrar las tensiones, ¿cierto? Dado supuestamente conocidas las corrientes inyectadas a los nodos, que después, ¿cierto? Estas corrientes inyectadas a los nodos se van a transformar en las potencias activas y reactivas inyectadas a los nodos y con eso entonces vamos a encontrar las tensiones. Diría ciertos problemas fáciles, cosas simplemente de invertir esta, esta matriz. En este caso, digamos, esta matriz de 3 por 3 obviamente que eh, en- es, es posible hacerlo, ¿no? Invertir de 3 por 3 no es tan sencillo y más aún si pensamos, digamos, que esta matriz es, cada uno de estos elementos es complejo. Entonces, es la inversión de una matriz, ¿cierto? Eh, compleja, se puede hacer, como digo, en forma teórica o manual, pero hay muchos software, ¿cierto?, que eso lo hacen eh, con un solo comando. Y entre ellos, ¿cierto?, está el MATLAB, que, ¿cierto?, lo deben ubicar. Entonces, ¿cierto? Como aparece aquí, dadas las inyecciones de corriente, que después entonces estas corrientes vamos a hablar, digamos, en términos de inyecciones de potencia a los nodos o a las barras, eh, multiplicadas, ¿cierto?, por la inversa de la matriz de admitancia nos va a dar, digamos, las tensiones. Y una vez entonces que tenemos las tensiones,
¿cierto? Conocemos las tensiones, entonces en el nodo 1, 2 y 3 vamos a poder determinar cuáles son las corrientes, ¿cierto? Que circulan, pensemos, por la línea que va, ¿cierto? Del nodo 1 al 3, del nodo 1 al 2 y del nodo, ¿cierto? 2 al 3, o las corrientes, ¿cierto? Que se consumen en el propio nodo, digamos, por elementos, ¿cierto? Que están conectados aquí, ¿cierto? Que son, pensemos, podrían ser cargas, podrían ser capacitores, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las corrientes a través de esos elementos? Como aparece ahí, entonces, aparece fácil ¿cierto? El problema, cosa de decir, invertimos cuanto en la matriz de admitancia y ya tenemos solucionado, ¿cierto? Está prácticamente solucionado el problema. El asunto es que cuando las matrices son grandes, no conviene, o digamos, esas técnicas, por así decirlo, que son de tipo analítica, ¿cierto? No funcionan, o sea, muy largo sería aplicar, digamos, el algoritmo. Entonces, en los sistemas de potencia, ¿cierto? Grandes hay miles de barras, entonces digamos, no es, es muy largo, digamos, aún en forma, digamos, de algoritmo numérico, a pesar de que se podría entonces implementar o programar. No es eficiente numéricamente, digamos, aplicar, por ejemplo, ese método, ¿cierto? De los cofactores, que sale, como digo, para 3x3 funciona, 4x4 también, pero después ya, entonces, el número de operaciones crece, pensemos al cuadrado y si no al cubo del número, digamos, de las dimensiones de nuestra matriz. Entonces, los métodos de inversión de matriz finalmente terminan siendo métodos numéricos, o digamos, otros métodos numéricos que no son la aplicación de esos algoritmos. Y entonces, finalmente, como digo, uno de esos métodos numéricos, de todas maneras, o sea, uno bastante robusto numéricamente, sigue siendo, como digo, el método de Newton-Raphson. En MATLAB, o sea, lo que sigue aquí, digamos, era un ejemplo que lo vamos a pasar bastante rápido. Entonces, dado, digamos, los parámetros de un sistema, encontrar, digamos, las tensiones en este caso, digamos, en estas cuatro barras, y además de eso, el problema pedía encontrar, ¿cierto?, cuál era la corriente que pasaba, ¿cierto?, se transfería a través de una línea que está ubicada aquí entre la barra 1 y la barra 2. Y se daban las inyecciones, digamos, de corriente. O sea, se dan las corrientes, en este caso, que inyectaba el generador 1 y que consumía, en este caso, ¿cierto?, un motor 3. Y cuando planteamos las ecuaciones, entonces son corrientes inyectadas. Si esta consume una determinada corriente, entonces habría que inyectarla, ¿cierto?, con signo negativo. El asunto es que se conoce, digamos, cuáles son las corrientes de estos dos elementos. Y queremos entonces conocer cuáles son las tensiones y la corriente, ¿cierto?, que pasa a través de esta rama. Entonces, ahí se da, digamos, el sistema por unidad. Y bueno, hay que obtener entonces la matriz de admitancias. Y algo que no mencioné, digamos, vamos aquí, ¿cierto? Si uno se fija acá, eh, se dan en realidad las tensiones que tienen, en este caso, el generador y la máquina. Se dan las tensiones internas, ¿cierto?, del generador y de esta máquina sincrónica, y se daban las impedancias. Entonces, ¿cómo pasamos cuánto es? Convertir esto, ¿cierto?, de una tensión conocida a una corriente conocida. Entonces, lo que se hace es transformar, digamos, este equivalente que está aquí de Thevenin, o este sistema, ¿cierto?, aquí, transformarlo, digamos, de un equivalente de fuente de tensión a uno de fuente de corriente. Y hay una metodología, ¿cierto?, para hacer eso, que no viene al caso acá, pero
básicamente es calcular cuál es la corriente que aquí, digamos, tendría este sistema en cortocircuito. Esa es entonces la fuente de corriente y quedaría en lugar de la impedancia en serie, queda en paralelo. Normalmente a veces también se dice transformar, digamos, este equivalente que está aquí en su dual. ¿Ya? Si esta es fuente de tensión, pasa a una fuente de corriente y lo que es impedancia pasa a admitancia en los modelos dual. Y lo que estaba en serie pasa a paralelo. Entonces, aquí está, digamos, la explicación. Esas fuentes de tensión en serie con una impedancia, entonces se transforman en fuentes de corriente en paralelo con una admitancia. Y de esa manera entonces tenemos todos los elementos para formar, digamos, la matriz. Aquí ya está el sistema transformado. Y después entonces, eh, ¿cierto? Sería cosa de aplicar solamente el método, digamos, el método de inversión de matriz, que en este caso, como digo, ese es un simple comando en MATLAB y en muchos software, digamos, en matemático hoy en día es solamente una instrucción. Entonces tenemos que darle sí la matriz, la acabamos esto de construir. Hacemos entonces la matriz, digamos, o el vector de corriente o la inversa de esto y nos va a dar, digamos, las tensiones, que es lo que tenemos, ¿cierto? Aquí nos da la matriz, digamos, de tensiones. O sea, perdón, el vector, digamos, de tensiones o la tensión en el fondo del nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y fíjense aquí, entonces, los valores están por unidad. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, ¿cierto? 0,989, o sea, casi un 98,9% de la tensión que supuestamente estaría siendo definida, ¿cierto? Como base y que normalmente va digamos, a corresponder a la tensión nominal de alguno de los elementos, ¿cierto? Lo más normal es, en el caso, digamos, elegir los generadores y elegir, digamos, el generador más grande probablemente o dependiendo, ¿cierto?, si nuestro estudio eh, está abocado solamente a un sector o digamos, de nuestra red, entonces conviene utilizar, ¿cierto?, los valores por unidad de ese más representativo de ese sector. Entonces, una vez que se determinaron las tensiones, entonces podemos conocer la corriente, ¿cierto?, que circula, o que va a circular, ¿cierto?, a través de este tramo. ¿Ya? Conocemos esta tensión, conocemos esa tensión, conocemos la impedancia que está al medio, la admitancia que está al medio, por lo tanto, entonces, la corriente debería ser la diferencia de tensión por esa admitancia. Y es lo que aparece aquí. Entonces, tenemos tensión 1 por tensión 2 por la admitancia, en este caso, de lo que era, ¿cierto?, una línea, y nos da entonces algún valor en por unidad, que es bastante pequeño en este caso, o sea, menor a un 10%, pero en la base, digamos, en una base que probablemente es más grande, ¿cierto? Comparada con la base de la rama que estamos analizando. Entonces, esa es la forma de trabajar. En este caso, lo ideal habría sido comprobar esto en algún simulador, pero estamos cortos de tiempo, así es que estos resultados, por ejemplo, están comprobados, yo los comprobé en el mismo MATLAB Simulink, en realidad, que tiene un toolbox para sistemas de potencia, y allí entonces uno pone los componentes, ¿cierto?, entre los nodos, genera las ecuaciones solo, ¿cierto?, y hace el análisis solo y solamente después, ¿cierto?, entrega los resultados. Y aquí entregó los resultados, ¿cierto? Y están en valores reales. Se eligió, digamos, un sistema base, en este caso, para llevarlo al simulador de 100 kV y 100 MVA. Eso da una corriente base, ¿cierto? Que recordemos que era la potencia base partido, ¿cierto?, por raíz de 3, que es 1,73
2 y dividido, ¿cierto?, por la tensión. Eso nos da entonces la corriente base. Si tomamos entonces los valores que tenemos aquí y los expresamos los llevamos a por unidad, estos son los valores que nos dan, y estos son exactamente, ¿cierto?, los valores que dieron acá en el análisis, por decirlo, teórico. Entonces, esa es la forma de trabajar podríamos decir, en circuito eléctrico, y ya aplicado hacia el área de sistema de potencia, pero como vamos a ver más adelante, digamos, el análisis de nodos, así como lo vemos, no se aplica, digamos, no es muy representativo del sistema de potencia, sino que hay que modificarlo un poco, por así decirlo, y vamos a mostrar la ecuación que estábamos por aquí de nodos, ¿cierto?, que era unas tensiones, que es, debería ser, la tengo acá. Entonces, corriente, ¿cierto?, igual a un Y por V, ¿ya? Eso es, como digo, entonces, ese sería el problema en términos de análisis de nodo. Si nosotros multiplicamos esto, ¿cierto?, por la tensión, ¿ya? Entre otras cosas más que hay que hacer, pero si multiplicamos tensión, ¿cierto?, corriente por tensión, a ambos lados debería quedar, o en realidad multipliquemos en el otro sentido mejor, digamos, para acá por la izquierda, ¿cierto?, multiplicamos por la tensión, ¿ya? Entonces nos quedaría una tensión por corriente, sabemos que eso es potencia. Entonces nos queda acá, nuevamente, ¿cierto?, las potencias nos van a quedar en función, o digamos, nos va a quedar una ecuación de corriente, digamos, una ecuación matricial, igual entonces a las potencias. Eso entonces es lo que vamos a llamar después, ¿cierto?, el flujo de potencia, cómo se soluciona, digamos, ese sistema. Entonces, eso, como digo, es aplicando el método que se denomina, ¿cierto?, de flujo de potencia. Ya, vamos entonces a algo ahora un poco más, volver a algo más terrenal. Entonces estábamos representaciones por unidad, y nos queda todavía algo para ver, algo desde el punto de vista del sistema de potencia. Antes de eso vamos a ver algunas cosas generales. Entonces, hablemos de lo que se entiende por calidad de cuanto es de la energía eléctrica, o de la electricidad en este caso, ¿cierto? Y como aparece allí con el nombre específico de calidad, digamos, del producto, ¿cierto?, o el bien, digamos, de consumo en este caso, porque se habla también, ¿cierto?, de calidad de servicio, que involucra, ¿cierto?, todo el negocio completo, o sea, de la generación, comercialización, etcétera. Y da por entendido, por supuesto, ¿cierto?, que se está vendiendo un producto de buena calidad. Entonces, cuando se habla, como digo, de calidad de servicio, engloba, digamos, todas esas partes, y hay algunos requerimientos, ¿cierto?, que son, entre comillas, puramente administrativos, digamos, de gestión, que tienen que cumplir, como digo, algún estándar. Y esta es la otra parte, entonces, que se refiere al producto propiamente tal, ¿cierto?, que es lo que llamamos entonces calidad de la energía normalmente. Entonces, estamos ¿cierto?, hablando de, ¿cierto?, transmisión de energía, utilización de energía, ¿cierto?, en una forma de corriente alterna, y entonces entendemos que lo que nos estamos comprando en realidad, o lo que necesitamos como producto, es una tensión. La corriente y potencia, ¿cierto?, va a venir como consecuencia de digamos, el comportamiento de la carga a esa tensión. Entonces ahí aparece dibujada una forma de onda, como dice, perfecta, sinusoidal. Esa, ¿cierto?, se puede describir como aparece aquí, ¿cierto?, con esta ecuación que dice B y una B en minúscula, digamos, para
y es la que conocemos, como dice ahí, como la tensión instantánea, es entonces sinusoidal, tiene una determinada amplitud, es su m, amplitud, ¿cierto? Es el pic de la tensión o el máximo de la tensión, y tiene una determinada frecuencia que es f allí, ¿cierto? Y acá adentro entonces 2πf es lo que conocemos como la frecuencia angular, ¿cierto? Si esto es una función seno, lo que esperamos acá adentro entonces que es un ángulo, este ángulo está en radianes. F entonces nos da la frecuencia, o sea, cuántas veces se repite este en un ciclo, eso está en Hertz. Y el periodo de esta forma de onda, ¿cierto? Es periódica, como aparece, es 1 partido, o sea, es 1, bueno, debería ser 1 partido, ¿cierto? Por F o al revés, ¿cierto? F es 1 partido por T. ¿Cómo se caracteriza realmente en corriente alterna, digamos, los valores o la forma de onda? En lugar de utilizar la amplitud, ¿cierto? Utilizamos lo que se llama el valor RMS, que está ahí bastante, es menor, ¿cierto? Que el valor máximo o el valor peak, ¿ya? El valor RMS o valor, digamos, efectivo. Entonces, para el caso de una onda que es sinusoidal como esta, el valor efectivo es raíz 1 partido por raíz de 2 veces, ¿cierto? El valor máximo, o 0,707, el valor de la amplitud, ¿cierto? Ahí por ahí, ¿cierto? Estaría el valor 0,707 o 1 partido por raíz de 2 veces de su m. Entonces, esa es la forma de representar la forma de onda, con el valor RMS, como aparece ahí, el valor, el valor medio o la raíz, ¿cierto? Del valor medio de la señal al cuadrado, eso es lo que significa. Y en términos, digamos, medio confuso tal vez, explicar esto, o sea, una operación matemática nomás, ¿cierto? Tomamos eso, lo llevamos al cuadrado, después le sacamos el promedio de ese cuadrado y finalmente le sacamos la raíz, eso es lo que está ahí, ¿ya? Esto tiene un significado en el caso, ¿cierto?, de esta forma de onda, que eh, si pensamos que esta forma de onda tiene que producir, o esta tensión, digamos, tiene que producir la misma potencia que su equivalente, digamos, que si le alimentáramos la misma carga, o en el caso pensemos simple, una resistencia, en corriente continua debería producir entonces el mismo nivel de potencia. O sea, si yo tengo una fuente de corriente continua y una resistencia, ¿cierto? Su potencia sería V cuadrado partido por R, digamos, donde V va a ser entonces el nivel de tensión de C, ¿ya? Y acá entonces si tenemos una forma de onda con este valor RMS, nos va a dar exactamente la misma potencia. Esa es la definición. Entonces nuestro sistema es de 50 Hz, nuestra tensión entonces disponible, ¿cierto?, para consumo debería tener un determinado nivel de tensión y una determinada frecuencia. Entonces, cuando hablamos de calidad de potencia y sobre todo, digamos, en el área de sistema de potencia, estamos realmente casi en la mayoría de los casos, digamos, hay pocas excepciones, que estamos hablando en realidad de la calidad de la forma de onda de la tensión, como dice ahí, instantánea. O sea, lo que estamos, ¿cierto? Lo que queremos es energía eléctrica, y esa energía eléctrica entonces viene asociada a esta forma de onda. Entonces finalmente estamos, ¿cierto? Calidad de potencia o calidad de energía, en el fondo, ¿cierto? Es sinónimo de calidad de esta forma de onda. Calidad digamos, ¿en qué términos? A que sea, obviamente, que sea sinusoidal, la forma de onda, ¿cierto?, sea sinusoidal, que sea de una determinada frecuencia y que sea entonces de una determinada amplitud, o, digamos, en valor RMS, en el caso, ¿cierto?, de nuestro consumo domiciliario. Entonces esperamos que el valor RMS sea de 220 volts, que la frecuencia sea de 50 Hz, y además de eso, que la forma de onda, ¿cierto?, sea, este, eh, sea sinusoidal. Pero obviamente, entonces, pensemos que esos valores deseables son lo que nos podríamos referir como los valores nominales, ¿cierto?, del suministro. No son valores así muy rígidos o exactos, ¿cierto?, que haya que cumplirlos para que
la energía eléctrica, ¿cierto?, esté dentro, digamos, de lo aceptable. Entonces, como dice, hay una cierta tolerancia en la descripción, digamos, en las características del producto, tolerancia o desviación, como digo, con respecto a lo que uno podría considerar ideal, y las razones, ¿cierto?, para eso en realidad son, vamos a verlo un poquito más adelante, pero se tornaría, ¿cierto? Si fuera perfecto, sería un producto muy caro, entonces finalmente no estaríamos dispuestos digamos, a pagarlo. Entonces hablemos de más o menos el rango típico de desviación o variación de tensión con respecto a lo que se considera la condición ideal, es de un 7,5% hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, de valor nominal hay una tolerancia, entonces podemos estar un 7,5 hacia arriba o un 7,5% hacia abajo dentro de ese rango, y estamos entonces, eso es lo que se considera hoy en día, por lo menos, ¿cierto?, como un valor, digamos, aceptable, que está dentro de las condiciones normales de operación del sistema. En términos de la desviación de la frecuencia, tampoco es necesario, ¿cierto?, que sea 50 o 60 Hz, dependiendo, ¿cierto?, de cuál es el país. En nuestro caso, 50 Hz. Entonces se obtiene, digamos, se acepta una desviación o una tolerancia en rango normal. Nosotros vamos a ver después que la red puede estar en operación normal, en condición de emergencia o estado crítico. Entonces, en condiciones normales, la desviación puede ser de más o menos 1%. Eso en el caso, digamos, de nosotros significa, ¿cierto?, 49,5 Hz hasta 50,5 Hz. Eso, como dicen, en condiciones normales. Ahora, en estado transitorio, nosotros vamos, ¿no es cierto?, vamos hacia allá, analizar el sistema, digamos, o ver cómo se comporta, o tratar de, ¿cierto?, entender cómo se comporta durante, en estado dinámico, ya sea, ¿cierto?, con ese estado dinámico debido, digamos, a perturbaciones, y esas perturbaciones entonces son fallas, o bien, ¿cierto?, impactos, por ejemplo, bruscos de carga o bien de generación. Entonces, durante esas transiciones se acepta un 2%. Sabemos que el sistema, digamos, está transitando hacia una nueva condición, y ahí entonces se espera una mayor desviación. Y se espera obviamente que después entre nuevamente, ¿cierto?, a una banda de más o menos 1%. O como aparece allí, ¿cierto?, un poquito más crítico, o sea, todavía en estado, digamos, em, de transitorio, por así decirlo, todavía no grave, em, em, podríamos aceptar, ¿cierto?, hasta un 3%. Entonces, todo solamente es durante cuánto tiempo, ¿cierto?, aceptamos que estemos dentro de estas bandas. Mientras más larga o grande la desviación, menor va a ser, ¿cierto?, el tiempo que el sistema puede operar en esas condiciones. Se espera entonces que en estado transitorio lo opere, digamos, fuera del rango de más o menos 1%, pero que se recupere. Y nos queda entonces la última, que ya es, digamos, en términos del otro parámetro que describiría la calidad del producto, que es la forma de onda. Entonces, también no es necesario que la forma de onda sea perfectamente sinusoidal. Entonces, la desviación, como aparece allí respecto a la forma de onda sinusoidal, es lo que se denomina distorsión, eh, y puede llegar a ser hasta un 8%. Ahora, ¿un 8% de qué? Un 8% respecto, digamos, como dice allí, respecto a la condición ideal. Entonces, se habla mucho de distorsión. eh, la gente, digamos, que es técnica, bueno, aparece, ¿cierto?, le maneja un número nomás, pero en realidad la distorsión es equivalente a la desviación estándar, digamos, en términos de... Entonces, la distorsión es digamos, es la desviación estándar con respecto a la forma de onda, sinusoidal. Entonces, podemos aceptar una desviación estándar, ¿cierto?, de hasta un 8%, y la forma de onda entonces todavía, como digo, para los estándares actuales es considerado eh, eh, bueno, ¿ya? Entonces, eso ha cambiado o ha ido cambiando con el tiempo. Mucho tiempo atrás, probablemente 20 años atrás, 30 años atrás, el margen era solamente de un 5%, y después entonces se ha ido flexibilizando digamos, con el tiempo.
Eh, y la razón también es parte porque los equipos están, ¿cierto?, fabricados para tolerar mayores desviaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos un computador, vamos a ver que un computador puede trabajar bastante fuera, digamos, del rango más o menos 7,5%. Entonces, los productos son más tolerables que lo que dice, digamos, la norma, con el objetivo, digamos, de asegurar que eh, pueden funcionar, digamos, bajo esas condiciones. Entonces, aquí está como es el razonamiento. Entonces, hay que pensar que no es necesario, ¿cierto?, que la forma de onda o los parámetros, las especificaciones sean, cumpla, digamos, perfectos, porque en realidad lo que a nosotros nos interesa es, como dice, capitalizar, digamos, los beneficios digamos, de este tipo de energía. Y entonces estas normas que están en permanente, como digo, evolución, lo que buscan al final es un equilibrio finalmente entre los beneficios, digamos, de utilizar esta tecnología, por así decirlo, esta energía, ¿cierto? Y los costos, digamos, asociados, digamos, a hacerlo, digamos, de determinada manera. Entonces, la explicación simple es que calidad, ¿cierto?, perfecta, es extremadamente costoso y finalmente no vamos a estar en condiciones, digamos, de pagarla, porque alguien, digamos, si alguien la produce entonces de muy buena calidad, tendrá que haber entonces alguien que la pague. Si hay pocos, entonces va a ser muy caro y entonces finalmente vamos a tener que el acceso a energía, ¿cierto?, es restringido, o como dice un producto, digamos, eh, privilegiado. Aquí explicaba parte, como digo, de la razón. O sea, parte de la razón es em, que finalmente, ¿cierto?, el costo de la energía no puede ser mayor que el costo digamos, de los beneficios, como dice, que vamos a obtener. Entonces, en alguna parte está, como dice, el equilibrio hacia el promedio, por así decirlo, y los casos especiales, entonces, bueno, tendrán que mejorar su calidad de energía por los medios propios, ¿cierto? Va a ser más barato que toda la sociedad termine pagando, ¿cierto?, por una energía supuestamente perfecta. Entonces, obviamente, los fabricantes de equipos tienen presente eso, de lo contrario, ¿cierto?, tampoco venden equipos y por lo tanto, ¿cierto?, esos equipos tienen que ser tolerables a las condiciones, por así decirlo, que se consideran normales para un suministro de energía, como digo, que dé beneficio a toda la sociedad. Entonces, ese concepto se denomina, digamos, la que utilizan, digamos, los fabricantes de los equipos, es que esos equipos tienen que ser, ¿cierto? Eh, Tienen que tener una compatibilidad electromagnética, ¿cierto?, con su fuente de suministro. Para eso, digamos, hay normas. Entonces, los equipos cumplen tal y tal norma y eso significa entonces que tienen determinados rangos, como digo, y normalmente están un poco más arriba en términos digamos, son más flexibles que lo que exige la norma, digamos, para los productos medios, por así decirlo. Entonces, como aparece ahí, ¿cierto? Las normas en realidad son un proceso de negociación entre los productores, digamos, de energía y los consumidores, o sea, nosotros por algún lado, y un árbitro, ¿cierto?, o ente regulador, que obviamente lo que se busca es beneficiar, ¿cierto?, o maximizar, digamos, el beneficio, digamos, de la sociedad completa. Entonces, ese ente regulador, en nuestro caso, ¿cierto?, es la Comisión Nacional de Energía, hoy en día y antiguamente, bastante, pues, probablemente hasta 10 años atrás, todavía era la Superintendencia, ¿cierto?, de Servicios Eléctricos y Combustibles, pero, ¿cierto?, eso requirió algún cambio para poder, por así decirlo, agilizar o modernizar, ¿cierto?, la industria, como se dice, de la energía eléctrica y el rol del servicio eléctrico, digamos, del SEC, es más bien técnico ¿cierto?, que económico. Aquí hay entonces una ilustración de alguna forma de onda que es no sinusoidal para explicar, ¿cierto?, qué tan lejos del valor, digamos, a la forma de onda sinusoidal podemos llegar a estar. Y en este caso entonces se está hablando allí de
distorsión armónica, o sea, la distorsión que es la digamos, la que se mide normalmente es esta, eh, y se asume entonces primero que la forma de onda que estamos observando, ¿cierto?, es periódica, y si es periódica, entonces tiene obviamente la componente fundamental, que es la deseable, y desviación con respecto a eso, entonces, si la forma de onda es periódica, la desviación está asociada entonces a los armónicos, o sea, son componentes sinusoidales, ¿cierto?, que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Y allí entonces hay ilustrada una que probablemente tiene, me parece que fue quinto armónico que le puse, y un quinto armónico del orden, digamos, de un 7%, de manera que la distorsión ahí aparece como 7%, ¿cierto? Que está, esa forma de onda como aparece allí, está, ¿cierto? Cumple la normativa. Y en la parte de abajo, entonces, ¿cierto? Aquí aparece entre línea punteada, que no se observa muy bien, pero la línea punteada entonces es la componente fundamental de esta tensión, ¿cierto? Que sería lo que nosotros queremos. Y vemos aquí, ¿cierto? Que a veces estamos hacia arriba, un poco hacia abajo, etcétera. Estamos oscilando con respecto, digamos, a esa forma de onda ideal. Entonces, la diferencia entre esas dos, ¿cierto? O la desviación es la que está dibujada acá abajo, ¿ya? Se ve aquí, se aprecia más claro, ¿cierto? Que si esto fuera perfecto, entonces la diferencia sería cero, entonces a veces nos sobra, a veces nos falta, etcétera. Entonces, todo lo que sobra y todo lo que falta para que esta forma de onda café que está ahí, ¿cierto?, sea la línea punteada, es lo que tenemos acá, y es lo que nosotros entonces conocemos como distorsión propiamente tal, ¿ya? Y es la desviación, digamos, instantánea en el fondo, ¿cierto?, con respecto a la forma de onda. Eso no es muy medible, o sea, si nosotros nos consideramos acá, ¿cierto? Esto a veces es positivo, otra vez es negativo, otra vez es cero, entonces caracterizarla eh, por digamos, por ejemplo, por el promedio no serviría de nada, entonces se caracteriza, como dice, por el valor RMS, que es equivalente en realidad, ¿cierto?, a la desviación estándar. O sea, si calculamos la desviación estándar de esta forma acá, ¿cierto?, el promedio sería cero, ¿cierto? El promedio cero significa que es con relación entonces a la forma de onda original, que era la sinusoidal pura. Entonces, ese valor, como digo, en porcentaje es lo que conocemos entonces como distorsión armónica total allí, y es lo que miden los instrumentos, ¿cierto?, que miden precisamente calidad de energía en los sistemas eléctricos. Entonces, puede ser cualquier forma de onda. O sea, aquí hay fijé, digamos, una, una banda para, ¿cierto?, no dar la impresión que es solamente el caso que tenemos arriba, sino que pensemos que tenemos una banda alrededor, ¿cierto?, de la cual podríamos estar. O sea, ¿cierto? Podemos estar entonces con un 8%, digamos, hacia arriba, un 8% hacia abajo en términos de valor RMS, y es entonces más o menos esto es lo que estaría. Dice, cualquier forma de onda que está dentro de estas dos líneas barras, ¿cierto?, azules, tendría en el fondo, ¿cierto?, un THD que cumple la norma. Entonces eso incluye, por ejemplo, una forma de onda que vaya por acá, ¿cierto? Y cuando llegamos ahí, aquí sería plana, ¿cierto? Ahí iría derechito por allá. Y lo mismo abajo, entonces sería una forma de onda, ¿cierto?, perfectamente plana allí. O sea, que es lo que se observa a veces en el sistema, digamos, en los sistemas eléctricos, porque digamos, los equipos electrónicos tienden a consumir, o digamos, porque la electrónica de adentro en realidad consume energía o potencia solamente cuando estamos en una pequeña fracción, digamos, aquí alrededor del pic de la tensión. Entonces, si hay consumo de corriente aquí, principalmente alrededor del pic de la tensión, significa entonces que hay caída de tensión también, digamos, en nuestros alimentadores o líneas alrededor, digamos, del pic. Entonces, digamos, la parte de arriba termina bastante achatada. Como aparece aquí, hay un sinnúmero, digamos, de otro tipo de perturbaciones. Una es la medición, digamos, de los armónicos, y aquí hay una que aparece, digamos, en, en particular, una que se denomina, ¿cierto?, huecos, y en realidad son caídas, así que si pensemos que si la forma de onda, digamos, es la de más arriba, entonces
¿cierto? Cae profundamente acá, ¿cierto? Después sigue sinusoidal y después vuelve hacia arriba. Entonces, aquí se produce una caída o un hueco, digamos, de tensión, o un notch, como se dice en inglés. Y esos entonces se caracterizan en forma diferente, porque si le aplicamos la norma, digamos, de los armónicos, entonces va a haber una caída de tensión aquí bastante profunda. O sea, si la forma de onda, por ejemplo, fuera perfecta hasta que llegamos, como dice allí, y resulta que allí cae profundamente hacia abajo, ¿cierto? Y después vuelve. Entonces, si lo medimos esa perturbación en términos de distorsión armónica, probablemente va a cumplir, digamos, la norma, pero ese evento produce problemas, digamos, en otros equipos. Entonces, estos, como dice, corren por separado, digamos, su evaluación, si es que son peligrosos, digamos, o no, o pueden producir un problema, digamos, en los equipos asociados, y eso entonces, esos son los huecos, y como dice ahí, se mide principalmente por la profundidad de la caída de la tensión y después por la duración, o sea, el producto de profundidad, ¿cierto? Por tiempo, en el fondo, por la pérdida, digamos, de área que tenemos asociada en la forma de onda. Esa es otra, digamos, de las perturbaciones que podríamos decir a la forma de onda. Eh, Hay otras perturbaciones que ya podríamos decir no son de la forma de onda, sino que son más permanentes, o sea, podrían ocurrir, ¿cierto? Tenemos varios ciclos de red, por ejemplo, en forma sinusoidal, pero cambia la amplitud va cambiando la amplitud, digamos, cada cierto tiempo. Entonces hay subida de tensión y bajada de tensión, y esos son los que se denominan, digamos, los sac de tensión, y los que van hacia arriba son los sol de tensión. Entonces, eso también tiene que cumplir una determinada, digamos, normativa. Eh, y como digo, hay muchos más, digamos, parámetros que se pueden asociar entonces a la calidad, digamos, de la forma de onda, pero al final del día muchos de estos problemas en realidad no están o son común, digamos, a todo sistema eléctrico, tenga o no tenga energía renovable, que es el propósito, digamos, del curso finalmente. Entonces, como digo, podemos tener muchas formas de medir de preocuparnos, como digo, de la calidad de la forma de onda o la calidad de la energía. Y como digo, si somos eléctricos, le damos demasiada, tal vez, importancia precisamente a que la forma de onda sea sinusoidal y casi perfecta. Pero como aparece aquí, por lejos, digamos, la perturbación más grande es que no exista electricidad. O sea que, como dice ahí, que eh, el suministro, digamos, o la discontinuidad, digamos, la interrupción del suministro. Entonces, si hay algo que preocupa a las compañías eléctricas, es precisamente este problema, ¿cierto? Y esto obviamente, principalmente, ¿cierto? Puede ser debido a fallas, ¿cierto? Como cortocircuitos y que finalmente dejan fuera de servicio, ¿cierto? Algún sector del sistema eléctrico. Entonces, eso redunda, ¿cierto? Perjudica los índices de calidad que son de continuidad de servicio, que son entonces finalmente un cierto número de horas al año que la energía, ¿cierto?, puede no estar disponible, y no estar disponible, ¿cierto?, en condiciones, digamos, normales, digamos, de operación, o sea, dentro de los parámetros que vimos anteriormente, ¿cierto?, con una determinada frecuencia, una determinada tensión y una determinada forma de onda. Entonces aquí se ilustra, ¿cierto?, una interrupción del servicio, digamos, una caída, digamos, de la tensión, cae, ¿cierto?, de un valor normal a cero, ya eso en términos de la forma de onda, y en términos de valor RMS, ¿cierto?, lo que tendríamos abajo, ¿cierto? Pensemos aquí 1, entonces 1 por unidad sería la tensión nominal, ¿cierto? Y debido a algún evento, ¿cierto?, la tensión se fue bruscamente a cero, y esperemos, ¿cierto?, que vuelva, o probablemente no volvió, ¿cierto? No volvió durante los primeros centésimas de segundo, durante el primer minuto, o probablemente, ¿cierto?, 10 minutos, y así sucesivamente. Entonces, hay también, digamos, tiempo que puede estar, em, haber caída de tensión, ¿ya? Diferente al concepto, digamos, de los huecos,
pero también es tolerable que el sistema se vaya prácticamente a ciega, a cero, pero durante digamos, un par de décimas de segundo, o sea, por 200 milisegundos, el sistema podría estar en cero y después, digamos, recuperarse. Entonces, aquí ya hemos hablado algo, ¿cierto?, de lo que podríamos considerar que el sistema está, como dicen, en estado normal, si está en estado de emergencia o como aparece ahí en estado eléctrico. Entonces, en general, como aparece entonces allí, un sistema eléctrico se puede, digamos, caracterizar como un sistema, una máquina de estado, como se dice en términos de computación, em, en donde hay varios estados, entonces, que serían los más típicos, ¿cierto? Sería normal, que el sistema esté en alerta o en emergencia, entre, digamos, los más típicos, que serían los tres que tenemos aquí a la derecha. O bien, ¿cierto?, que el sistema va en vía, digamos, de colapso o de un apagón, que sería, ¿cierto?, cuando pasamos a este estado de acá. Y una vez que estamos con el sistema eléctrico caído, entonces obviamente que el sistema tiene que restaurarse, tiene que volver a partir, por así decirlo, y parte normalmente en forma lenta. Entonces aquí tenemos un estado, como dice, no está en estado, digamos, pues está saliendo del apagón, ¿cierto? Está restaurándose, pero todavía, ¿cierto?, no está en forma, no llega, digamos, forma normal. Entonces, pasa de un estado a otro, ¿cierto? Dependiendo de cuáles son las condiciones. Pensemos, básicamente, tal vez la más fácil de entender es la frecuencia, ¿cierto? Pasamos, por ejemplo, de estado normal a estado de alerta cuando la frecuencia está con una desviación mayor al 1%, y aquí entonces el sistema podría empeorar, ¿cierto? Pensemos más o menos 2%, y finalmente cuando estamos acá más o menos 3% ya estamos, ¿cierto?, como dicen, peligro, o sea, el sistema va derecho, como dice, al colapso. Y estando en cualquiera de estas condiciones, obviamente que el sistema, ¿cierto?, se puede recuperar, o sea, no necesariamente pasar, ¿cierto?, como dice, al estado de que tenga que volver como se dice, a levantarse o reponerse, ¿cierto?, el sistema completo. Entonces, eso, como dice, se puede representar muy bien, ¿cierto?, por ese diagrama de estado. Y como aparece aquí, ¿cierto?, en estado normal podría ocurrir, ¿cierto?, podría ocurrir una falla, entonces eso nos puede llevar, ¿cierto?, digamos, a un estado de alerta. Si es que la condición, digamos, continúa, como dice, la falla, por ejemplo, persiste, entonces probablemente eso nos va a llevar a un estado, digamos, de emergencia, y si persiste, digamos, por más tiempo todavía, nos podría llevar, ¿cierto?, al estado, como dice, extrema, y finalmente entonces a una caída total o parcial, digamos, del sistema que involucra, digamos, una restauración mayor, digamos, del sistema. Ahí están como dice, las definiciones de acuerdo a la norma. Digamos, hay una norma que está, ¿cierto?, eh, eh, digamos, entregada o formulada por la Comisión Nacional de Energía, y en el caso, digamos, que más típico donde estamos considerando que se aplica esta norma es a nivel de sistema, digamos, de distribución. O sea, hay una norma general para el país y hay una norma que ya yo creo que va a dejar de ser particular para los sistemas medianos, porque muchas de las cosas que son aplicables al sistema mediano en realidad vienen de la norma, ¿cierto?, más general del sistema de distribución nacional. Em, Entonces, aquí habla en particular, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, cuando estamos en estado normal, pasa a alerta, y en estado de alerta, entonces una de las preocupaciones es si existe suficiente capacidad de generación, ¿cierto?, para que el sistema vuelva a su estado normal. Si no es así, entonces podemos pasar, como dice aquí, a emergencia, y visto, digamos, desde el punto de vista de falta de recursos de generación, entonces podría pasar, ¿cierto?, el sistema todavía a una condición menor. De hecho, ¿cierto?, si nosotros pensamos que hay una perturbación en la frecuencia, esa perturbación en la frecuencia, ¿cierto?, las bajadas de frecuencia se deben a pérdida, digamos, de
de cuánto es de capacidad de generación. Entonces, finalmente, como dice, esto podría causar un apagón total o bien parcial, ¿cierto? Y en este caso acá, aparentemente, la que estuve utilizando fue del sistema mediano. Entonces, aquí hay muestra, digamos, ya vimos esto, la frecuencia. Entonces, pensemos aquí, ¿cierto? En la parte de arriba, esta es lo que ocurre, digamos, durante una falla, y esta falla que, como dice, está relacionada con la pérdida de generación. O sea, puede haber habido un cortocircuito, ¿cierto? En el sistema, ese cortocircuito operó una protección, y esa protección entonces dejó fuera, digamos, o desconectó varios generadores o un generador. Entonces, lo que comienza a ocurrir es que hay una bajada, ¿cierto? O una caída, como se dice, de la frecuencia, y prácticamente en forma lineal, durante las primeras centésimas de segundo. Aquí estamos hablando lo que ocurre, digamos, las primeras centésimas de segundo, después, digamos, que ocurrió esa pérdida ¿cierto? De generación, y entonces la frecuencia, como dice, comienza a caer, ¿ya? Y la caída de acá, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con ¿cierto? El exceso, digamos, o el déficit en realidad de generación, que finalmente termina siendo balanceado, digamos, durante este periodo acá, por la energía que se tiene almacenada en la inercia. Nosotros vamos a ver eso con alguna extensión para, digamos, entenderlo mejor. Pero se dice entonces que la respuesta primaria que tiene el sistema ante la variación de frecuencia, entonces, es extraer energía, ¿cierto?, desde la inercia que tiene almacenada en los generadores y ¿cierto?, en las turbinas. ¿Ya? Eso entonces amortigua la caída de acá. Entonces, la caída de acá depende de la inercia que tenemos. Entonces, también la parte de aquí se dice que es la respuesta, digamos, inercial, digamos, del sistema eléctrico. Entonces, después de los primeros cientos de milisegundos, ya los controladores, digamos, detectan estas caídas de frecuencia, y comienzan entonces a reaccionar, ¿ya? Dentro de los primeros segundos. Entonces, básicamente, dentro de los primeros segundos, el controlador, digamos, que se dice el controlador primario de frecuencia, que son los controladores entonces que están a nivel de generación, comienzan a actuar, y comienzan entonces a recuperar la frecuencia, y la recuperan hasta un cierto valor nomás, em, que vamos a ver también por qué, pues, digamos, es solamente hasta un determinado valor y no al 100%. Es por el controlador que se pone, digamos, allí, porque los controladores básicamente, forma inicial, entonces responden debido a la diferencia de frecuencia. Entonces, mientras más alta es la diferencia, la desviación de frecuencia, mayor es la potencia que inyectan para poder em, recuperar, ¿cierto?, la frecuencia. Entonces, eso es un control automático, y es un control automático de tipo proporcional, y si es de tipo proporcional, entonces finalmente va a haber un error asociado a eso. Entonces, una vez que ya el sistema no cayó, digamos, nos salvamos, por así decirlo, del colapso del sistema, entonces entra una segunda etapa de control ya más lento, como aquí aparece, dentro del primer minuto hasta varios minutos más allá, ¿cierto? En donde eh, se comienza a corregir, digamos, por así decirlo, los set points de velocidad de frecuencia de los generadores. Y esto se hace entonces en una parte que se denomina el control secundario de frecuencia, y en muchos, por lo menos, ¿cierto?, en sistemas pequeños, esto se realiza en forma manual. O sea, el operador eh, ve, ¿cierto?, que la frecuencia está baja, que hubo probablemente la salida de algún generador, por lo tanto, ¿cierto?, comienza a cambiar, ¿cierto?, los set points o la consigna, como se dice, ¿cierto?, de los generadores que le quedaron, o probablemente poner en servicio cierto otro, y hasta recuperar entonces la frecuencia del sistema. Entonces, en esta parte de aquí, ya cuando hay más tiempo, digamos, ha transcurrido ya bastantes minutos, entran también, ¿cierto?, en juego otras decisiones que son de tipo económica, acerca, ¿cierto?, de qué generadores
deberían reponer, ¿cierto?, el que salió. E incluso, ¿cierto?, si consideramos un tiempo de horizonte hace más años, se habla también, ¿cierto?, de un control de frecuencia, ¿cierto?, de cuarto nivel, que tiene que ver, ¿cierto?, con la planificación de nuestro sistema, ¿cierto?, para que en el futuro siga manteniendo, ¿cierto?, un suministro de buena calidad. Entonces, aquí hay unas, em, digamos, un rango digamos, en el cual debería moverse la frecuencia y la tensión. Están sacados de las normas en realidad americanas, y más que nada porque las normas esas tienen estos gráficos que no tiene la norma chilena. O sea, la norma chilena da un par, digamos, de niveles y un tiempo bastante, entre comillas, ambiguo, sobre el cual se podría estar en un determinado nivel de tensión o un determinado nivel de corriente, perdón, de frecuencia, ¿cierto? Y de tensión. Entonces, aquí consideremos, digamos, cuando, digamos, estamos ya 4 minutos ya fuera de la perturbación, el sistema, como dice, se puede mover, ¿cierto? Dentro de, o digamos, si el rango, digamos, en este caso damos tensión por unidad, ¿cierto? Ahí entonces estaría nuestro valor nominal y aquí entonces tenemos nuestra banda que sería más o menos 7,5% y esto, como digo, es para una variabilidad, ¿cierto? Que estamos hablando ya de varios segundos. ¿Puede trabajar con tensión menos? Sí, aquí estamos, ¿cierto? Ya con niveles de tensión bastante más bajos que el de más o menos 7,5%, ¿cierto? Ahí estamos casi en 30%, pero eso, ¿cierto? Podría operar en el orden, digamos, de 2 a 3 minutos, ¿cierto? Se considera aceptable que tengamos tensiones en ese rango. Lo mismo acá, ¿cierto? Bastante más baja, ¿cierto? Y ya esto, ¿cierto? Esta duración aquí no podría ser superior a 2 minutos, ¿cierto? Que entonces en el caso, digamos, el generador que está viendo, digamos, estos niveles de tensiones debería, ¿cierto?, desconectarse, o debería operar la protección, digamos, relacionada con esto, ¿cierto? Estas serían protecciones entonces de bajo tensión. Y aquí vemos entonces que se puede operar, ¿cierto? O se toleran niveles de tensiones bastante más bajos, aquí, ¿cierto? De un 40-45%, pero, ¿cierto? Del orden de como les mencionaba anteriormente, del orden de los cientos de milisegundos. Aquí tenemos 100 milisegundos, 500, ¿cierto? Aquí tenemos como 300 milisegundos y aquí incluso cero, que se ve, ¿cierto? Que podría tolerar, ¿cierto? Un bajón de tensión eh, del orden de los 150 milisegundos. Eso por la parte de abajo, ¿cierto? Y por la parte de arriba tenemos algo similar, a pesar que por la parte de arriba no es tan tolerable, ¿cierto? Tenemos niveles de tensiones que van un 20% más arriba nomás, ¿cierto? Que la condición nominal, ¿ya? Y eso tiene asociado, ¿cierto? Porque muchos de los equipos están bastante restringidos, digamos, en términos de nivel de tensión que está asociado con el nivel de aislación, digamos, que tienen esos equipos. Entonces, eso, pues, digamos, por la parte de la magnitud de la tensión, valor RMS. Y en la parte de abajo, entonces, tenemos la frecuencia, que en este caso la frecuencia está 60 Hz, pero pensemos, ¿cierto?, que es 50 Hz. Y aquí entonces hay una banda, ¿cierto?, que es la de estado permanente, que podríamos estar más o menos 1%. Después, entonces, podríamos estar alrededor de más o menos 2%, finalmente, entonces, por tiempos muy pequeños, ¿cierto?, en alrededor de más o menos 3%, igual que en el caso de la tensión. Hacia abajo, digamos, hay más espacio que hacia arriba. Y la razón es que hay muchos equipos sensibles, digamos, a la frecuencia, principalmente em, turbinas, digamos, de vapor, ¿ya? Que no soportan, digamos, cambios de frecuencia, tienen problemas, digamos, de resonancia, y esa resonancia entonces se corre hacia un poquito, por así decirlo, levemente fuera de la frecuencia normal de operación, y se produce entonces resonancias mecánicas que pueden llegar a destruir cuanto es los álabes de la turbina, entre algunas, digamos, en los casos. Entonces,
Hacia arriba, como digo, hay poco espacio, lo mismo ocurre con los generadores eólicos, también se permite que los generadores eólicos entonces se desconecten, digamos, en el caso de frecuencia, digamos, hacia arriba. Si tenemos desviación de frecuencia hacia arriba, en realidad tenemos exceso de generación y se tiende a desconectar, bueno, algunos equipos, ¿cierto? Por los problemas que tienen relacionados, como les mencionaba yo, ¿cierto? Las turbinas a vapor, o bien porque son los equipos más fáciles, digamos, de shutdown o de detener, ¿cierto? Y después de volver a, digamos, a entrar a operación. Entonces, en general, los equipos de energía renovable que tienen asociado ¿cuánto es? Una conexión a la red finalmente de tipo electrónica, son bastante versátiles y se pueden conectar fácilmente y desconectar también fácilmente desde de la red. Estamos casi justo con el tiempo. Veamos. Entonces, eso en términos, como digo, de calidad en términos de la magnitud de tensión y la frecuencia. La norma chilena, como digo, tiene estos tramos, pero en palabras los vamos a ver. Aquí hay un detalle, una ilustración mejor de esto, digamos, de la calidad de la forma de onda o distorsión. Entonces aquí se muestra una instalación típica, en este caso es de tipo comercial, y es desde la red de media tensión hacia, ¿cierto?, los consumos internos o aguas abajo. Entonces, hay mucho equipo electrónico, ¿ya? Computadores, ¿cierto? Televisores y en general, digamos, equipos como digo, electrónicos. Esos equipos electrónicos tienen asociado un conversor que es para pasar, ¿cierto?, de corriente alterna a corriente continua. Y no importa lo que haga el equipo, las formas de onda, digamos, son muy similares en la entrada, porque la red en realidad lo que ve como carga es el rectificador, ve como carga, digamos, el conversor de corriente alterna a corriente continua. Entonces tenemos corrientes como la que tenemos aquí, por ejemplo, ¿cierto? Que no es una sinusoide, ¿cierto? Lejos de ser una sinusoide, es una corriente con un intervalo, digamos, no hay corriente de un largo intervalo, que es lo que les mencionaba yo anteriormente. Entonces hay corriente aquí alrededor, ¿cierto? Más o menos del pic de tensión. Ese es un consumo monofásico, el mismo equipo pero trifásico, tiene dos de estos, digamos, pulsos, y así entonces la corriente entonces que pasa a través de estos alimentadores no es precisamente sinusoidal, tiene armónicos, y si tiene armónicos, entonces produce a su vez, ¿cierto?, caídas de tensión armónica. O sea, si hay una determinada impedancia y una corriente armónica, entonces va a haber una caída de tensión armónica, y si originalmente entonces la tensión era sinusoidal y ahora le estamos descontando una caída de tensión armónica, la tensión entonces va a tener armónico. Entonces aquí se ve, ¿cierto?, en la parte de abajo, cómo se va deteriorando la calidad de la tensión a medida, ¿cierto?, que vamos agua hacia abajo, ¿cierto?, de nuestra instalación, ¿cierto? Podemos pensar que la distribuidora, ¿cierto?, Edenman en este caso, entrega una tensión perfectamente sinusoidal a nivel de media tensión, pero una vez que ya pasamos a través, ¿cierto?, de nuestro transformador, ya tenemos una desviación, en este caso de un 2,8%, no es tan sinusoidal, y aquí menos sinusoidal, menos, ¿cierto? Hasta que llegamos a un caso, como ya les mencionaba, ¿cierto?, en que la forma de onda sinusoidal aquí es bastante plana, alrededor, ¿cierto?, del pic de la tensión, y fíjense acá, ¿cierto?, el THD de esta tensión o la desviación, ¿cierto?, de esa tensión es un 7,8%, o sea, esto está perfectamente dentro digamos, de la norma. En nuestro caso, en general, lo que he visto yo es que estamos con formas de onda, digamos, con un THD alrededor de un 3%, o sea, estamos lejos de entrar en conflicto, digamos, con la norma. Ya, lo vamos a dejar acá entonces, mañana continuamos. ¿Algún comentario, consulta? No, profe. ¿No? No, profe. Ya, lo dejamos acá entonces. Ok, profesor. Nos vemos mañana. Luego, gracias. Ya. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.